Anexo. Historia de la humanidad versión sumeria. Los dioses del Edén por William Bramley, extracto. Este libro realmente comienza donde Charles Fort terminó. El señor Fort especuló que la Tierra puede ser la propiedad de una sociedad extraterrestre. Además, él cree que los humanos pueden ser algo así como esclavos o rebaños. Como resultado de mi propia investigación histórica lanzada desde un punto de partida totalmente diferente, también yo he llegado a una teoría ultrajante similar. La idea que los seres humanos son una raza de esclavos pertenecientes a una sociedad extraterrestre no es nueva. Fue expresada miles de años atrás en los registros de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. La primera de esas civilizaciones fue la Sumeria, una sociedad notablemente avanzada que surgió en el valle del Tigris-Éufrates entre los años 5000 y 4000 AC. Y floreció como una civilización mayor en los 3500 AC. Al igual que otras sociedades antiguas que surgieron en la región de Mesopotamia, la Sumeria dejó registros donde se estableció que criaturas de apariencia humana de origen extraterrestre gobernaban a la antigua sociedad humana como los primeros monarcas de la Tierra. A aquellos pueblos no terrestres comúnmente se les consideraba como dioses. Algunos dioses sumerios se decía que viajaban por el cielo y por los espacios en globos y vehículos volantes como cohetes. Antiguas esculturas presentan a varios dioses vistiendo aparatos parecidos a los anteojos de los pilotos modernos. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los dioses extranjeros y la población humana. No todos los dioses mesopotámicos eran extraterrestres de apariencia humana. Algunos eran de evidente fabricación y se le atribuían atributos ficticios como los que se les atribuían comúnmente a los dioses extraterrestres de apariencia humana. No obstante, una vez hecha pedazos la patente ficción, descubrimos dentro del panteón mesopotámico una clase diferente de seres que claramente encaja dentro del molde de los antiguos astronautas. Con la intención de discutir mejor esos dioses de alta tecnología, se me hace necesario inventar un nuevo término. La palabra Dios sola contiene demasiado temor inmerecido. Los testimonios históricos y los de los tiempos modernos indican que esos dioses son tan humanos en su comportamiento como lo es usted o yo. El término extraterrestre es demasiado amplio. Yo no puedo llamarlos dioses de cualquier estrella o planeta del cual ellos puedan ser nativos porque no especularé con su lugar de origen. Además, es concebible que la presunta propiedad de la Tierra haya cambiado de manos en milenios, al igual que la propiedad de una corporación puede pasar por diferentes propietarios sin que el público se dé cuenta de ello. Esto conduce a inventar un nuevo término basado en la aparente relación de los dioses con la raza humana. Por carecer de algo mejor, simplemente me referiré a ellos como la sociedad custodia, queriendo decir con esto que una sociedad específica o una sucesión de sociedades extraterrestres parece que han tenido la propiedad y custodia de la Tierra desde la prehistoria. Por brevedad, usualmente me referiré a ellos simplemente como los custodios. Custodios. De acuerdo a la historia escrita en las tabletas mesopotámicas, hubo un tiempo en que los seres humanos no existían en absoluto. La Tierra estaba habitada por miembros de la civilización custodia. No obstante, la vida de los custodios en la Tierra no era placentera. Los esfuerzos custodios por explotar los recursos naturales y los ricos minerales de la Tierra resultaban agotadores. Como nos dice una tableta, cuando los dioses parecidos a los hombres soportaban el trabajo y sufrían el duro esfuerzo, el afán de los dioses fue grande. El trabajo era pesado, el cansancio era mucho. 10 Lambert, W.G., Millard, A.R., Atrahasis, The Babylon Story of the Flood with the Sumerian Flood Story by M. Civil, Oxford at the Clarendon Press, 1969, p. 43. En su libro, The 12th Planet, el 12º planeta, el autor Zecharia Sitchin analiza minuciosamente la historia sumeria de la creación. Él concluye que el relato del cuerpo de un dios mezclado con arcilla puede tener relación con la ingeniería biológica. El señor Sitchin apoya su sorprendente conclusión, señalando aquellas tabletas sumerias que establecen que los primeros humanos fueron creados en el vientre de dioses custodios hembras. De acuerdo a las tabletas, los custodios tenían cuerpos machos y hembras y se reproducían mediante interrelaciones sexuales. De hecho, los antiguos mesopotámicos establecen que ellos proveían a los dioses custodios gobernantes con prostitutas humanas. M.R. Sitchin cree que la arcilla era una sustancia especial que pudo ser insertada dentro de la matriz de una custodio. Esta sustancia proporcionaba la clave de ingeniería genética de la nueva criatura esclava, el Homo sapiens. Los humanos aparentemente podían ser engendrados de esta manera porque ellos eran físicamente muy parecidos a los custodios. Lo curioso es que los científicos modernos han reproducido de una manera similar animales como una cebra en la matriz de una yegua. ¡Ea!
Las antiguas tabletas mesopotámicas dan crédito a un dios en particular con la supervisión de la manufactura genética del Homo sapiens. El nombre de ese dios era Ea. Se mencionaba a Ea como el hijo de un rey custodio que se decía gobernaba otro planeta dentro del vasto imperio custodio. El príncipe Ea era conocido por el título de Enkai, que significaba señor o príncipe de la tierra. Los textos de los antiguos sumerios revelan que el título de Ea no era totalmente preciso porque se decía que Ea había perdido su dominio sobre la mayor parte de la tierra con su medio hermano Enlil, durante una de sus innumerables rivalidades e intrigas que siempre parecían preocupar a los gobernantes custodios. Además de la ingeniería del Homo sapiens, al príncipe Ea se le da crédito en las tabletas mesopotámicas por muchas otras realizaciones. Si fue una persona real, entonces Ea sería mejor descrito como un científico e ingeniero civil de considerable talento. Se dice que él drenó los pantanos del Golfo Pérsico y los reemplazó por tierras fértiles. Él supervisó la construcción de represas y diques. A él le gustaba navegar y construyó barcos con los cuales navegar los mares. Cuando llegó el tiempo de crear el Homo sapiens, demostró una buena comprensión de la ingeniería genética, pero de acuerdo a las tabletas, no sin antes someterla a prueba y error. Aún más importante es la descripción de Ea como de buen corazón al menos con respecto a su creación, el Homo sapiens. Los textos mesopotámicos retratan a Ea como un abogado que habla ante los consejos custodios como un intermediario de la nueva raza de la tierra. Él se oponía a muchas de las crueldades que muchos gobernantes custodios, incluyendo a su medio hermano Enlil, cometían con los seres humanos. Por las tabletas sumerias, se sabe que al parecer Ea no quería que el Homo sapiens se le tratara severamente, pero sus deseos a este respecto fueron invalidados por otros líderes custodios. Homo sapiens. Como acabamos de ver, nuestros antiguos y altamente civilizados ancestros relataron una muy diferente historia del surgimiento de la humanidad sobre la Tierra a la que nosotros conocemos hoy en día. Claramente a los mesopotámicos no se les enseñaban las teorías darwinianas de la evolución. No obstante, hay alguna evidencia antropológica sorprendente de la prehistoria para apoyar la versión de los sumerios. El Homo sapiens apareció hace apenas 30.000 años, algunos dicen que solo 10.000 a 20.000 años atrás, si las historias de la creación mesopotámica se basan en acontecimientos reales y si esas historias se refieren a la creación del Homo sapiens, podemos esperar con que el Homo sapiens apareció repentinamente en la historia. Extraordinariamente, esto fue lo que sucedió precisamente. El registro antropológico revela que el Homo sapiens apareció repentinamente en la Tierra, no gradualmente. Los señores F. Clark Howell y T. DeWitt de la Universidad de California en Berkeley han dicho lo siguiente: esa gente, Homo sapiens, y su cultura material inicial surge con aparente brusquedad justo 30.000 años atrás, probablemente más temprano en el este de Europa que en el occidente. The Americana Corp., de Encyclopedia American, International ed. Danbury, Grolier, Inc., 1984, volumen 14, p. 545 metros. El misterio de esta repentina aparición es profundizada por otro enigma. ¿Por qué el hombre más primitivo, Homo sapiens neanderthalensis, se extinguió repentinamente y al mismo tiempo apareció este moderno Homo sapiens? La evolución no va tan rápida. Los señores Howell y Witte ponderaron esta cuestión y concluyeron: la total, casi repentina desaparición de la población neandertal se mantiene como uno de los enigmas y problemas críticos en los estudios de la evolución humana. Y la historia sumeria de la creación ofrece una clara solución al acertijo, pero es una solución que a mucha gente se le haría difícil de aceptar. La repentina aparición del Homo sapiens acompañada de la abrupta desaparición del Homo neandertal fue causada por una intervención inteligente. Se puede conjeturar que el hombre neandertal o bien fue exterminado o bien fue sacado de la Tierra para hacer espacio a una nueva raza de esclavos, y quizá para prevenir un cruce entre las dos subespecies. Cualquiera que pueda ser la verdad precisa, nosotros conocemos dos hechos con certeza. La antropología moderna ha descubierto un repentino reemplazo del hombre neandertal por el hombre moderno, y los registros mesopotámicos establecen que una planificación inteligente de una raza extraterrestre yace en alguna parte detrás de este acontecimiento. Esclavos. Los humanos eran ciertamente tratados como convictos sentenciados a trabajos forzados. Con picos y palas ellos, los seres humanos, construían los sepulcros. Ellos construían los grandes muros de canales. Para alimentar a la gente. Para el sustento de los dioses. Punto. Lambert, Opecit, pp 65, 67. Eran brutalmente tratados como bestias de carga los humanos por sus maestros extraterrestres. Las tablillas de arcilla dicen de la vasta y catastrófica crueldad perpetrada por los custodios contra sus sirvientes humanos. A sangre fría se imponían con frecuencia las medidas de control. 1200 años se habían pasado.
Cuando la tierra extendida y los pueblos multiplicados. La tierra estaba bramando como un toro. El dios fue molestado con su alboroto. Enlil, medio hermano y rival de Ea, oyó su ruido. Y se dirigió a los grandes dioses. El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado intenso para mí. Con su escándalo yo estoy desprovisto del sueño. Cortale los alimentos al pueblo. Mándale escasez de comida para satisfacer su hambre. Hadad, otro custodio, le ocultará la lluvia. Y desde abajo, las corrientes, para el riego regular de la tierra para su fertilidad. No subirán desde los abismos. Haz soplar el viento y secar el terreno. Haz espesas las nubes pero no liberes ni una gota de agua. Haz disminuir la producción de los campos. No debe haber ningún regocijo entre ellos. Ibid, p. 73. Ordene que haya lluvia. Haga a Namtar disminuir su ruido. Haga que la enfermedad, vómito, plaga y pestilencia caiga sobre ellos como un tornado. Ellos ordenaron y hubo plagas. Namtar disminuyó su ruido. La enfermedad, el vómito, la peste y la pestilencia cayeron sobre ellos como un tornado. Ibid, p. 107. Las tablillas describen las condiciones espantosas en las cuales el suministro de comida fue cortado, en las cuales caían enfermedades sobre la gente que estrechaba su vientre e impedía el nacimiento de niños y en las cuales el hambre llegó a ser tan rampante que los seres humanos se vieron forzados a recurrir al canibalismo. Las enfermedades menores, como una parecida a la influenza, hacían también su visita al Homo sapiens, lo cual sugiere que los dioses custodios entendían y se comprometían en guerras biológicas. Cuando este genocidio no producía suficiente disminución de la población humana, los custodios lo reasumían. Eventualmente, tomaron una decisión para destruir totalmente a la raza humana mediante una gran inundación. De acuerdo a la épica, a un babilónico de nombre Utnapishtim se le acercó el príncipe Ea, quien se oponía a la destrucción de su creación, el Homo sapiens. Ea le dijo a Utnapishtim que los otros dioses planeaban causar un diluvio para aniquilar a la raza humana. Ea, quien es descrito en otros registros como un maestro constructor de barcos y marino, dio instrucciones a Utnapishtim de cómo construir un barco que podía sobrevivir a la inundación. Utnapishtim siguió las instrucciones de Ea y con la ayuda de amigos completó el navío antes de que comenzara la inundación. Utnapishtim cargó enseguida el barco con su oro, su familia y su ganado y junto con sus artesanos y animales salvajes se echó a la mar. Las tablillas babilónicas y asirias relatan que justo antes de la inundación, los custodios arrasaron la tierra con fuego. Luego inundaron la región mediante una larga tempestad con lluvias y rompieron el complejo sistema de diques y represas que habían construido en Mesopotamia para controlar las erráticas inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates. La épica de Gilgamesh relata que Utnapishtim y su tripulación sobrevivieron a la dura prueba. Cuando todo terminó, buscaron tierra seca soltando una serie de 3 pájaros. Si uno de ellos no regresaba al barco, Utnapishtim sabría que había encontrado tierra seca cerca en la cual posarse. Utnapishtim, una vez en tierra firme de nuevo, fue abordado por varios custodios que regresaban del cielo. En vez de destruir a los sobrevivientes, prevaleció un grado de lenidad asterisco y los custodios transportaron a los humanos sobrevivientes a otra región para que vivieran. Asterisco lenidad. Blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. El relato de Utnapishtim coincide con otro que es familiar en la historia bíblica de Noé y el arca. Esto es porque el cuento de Noé, como muchas otras historias del Antiguo Testamento, fue tomada de las más antiguas escrituras mesopotámicas. Los autores bíblicos simplemente alteraron los nombres y cambiaron los muchos dioses de los escritos originales, por un solo dios o señor de la religión hebrea. Los cambios posteriores fueron desafortunados porque causaron que a un ser supremo se le acusara de actos brutales que escritores posteriores han atribuido a endiosados custodios. Las antiguas escrituras mesopotámicas nos dan otra historia famosa del Antiguo Testamento, el relato de Adán y Eva. La narración de Adán y Eva también se deriva de las fuentes mesopotámicas más antiguas que describen la vida bajo los dioses custodios. El dios o señor dios de la historia de Adán y Eva de la Biblia puede de esta manera ser traducida como significando los gobernantes custodios de la tierra. La historia de Adán y Eva es única en cuanto a que es totalmente simbólica y a través de sus símbolos provee un relato intrigante de la historia humana antigua. De acuerdo a la Biblia, Adán, quien simboliza al primer hombre, fue creado por Dios del polvo de la tierra. Esta idea refleja la creencia mesopotámica muy antigua de que el Homo sapiens fue creado parcialmente de arcilla. La mujer de Adán, Eva, fue creada artificialmente también. Ambos vivían en un paraíso abundante conocido como el Jardín del Edén.
Las versiones modernas de la Biblia ubican al jardín del Edén en la región de los ríos Eufrates y Tigris de Mesopotamia. El Antiguo Testamento nos habla de que Adán, el primer hombre, fue creado para ser un sirviente. Su función fue la de labrar el suelo y cuidar los exuberantes jardines y cultivos pertenecientes a su Dios. Mientras Adán y Eva aceptaron su estatus de sirvientes y obedecieron a sus siempre presentes maestros, todas sus necesidades físicas fueron satisfechas y se les permitió la permanencia indefinidamente en su paraíso. Sin embargo, había un pecado imperdonable que ellos no debían nunca cometer. Ellos nunca debían intentar conseguir cierto tipo de conocimiento. Aquellas formas de conocimiento prohibidas están simbolizadas en la historia como los dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El primer árbol simboliza el conocimiento de la ética y la justicia. El segundo árbol simboliza el conocimiento de cómo uno puede recuperar y retener la identidad espiritual y la inmortalidad. Adán y Eva obedecían las órdenes de sus maestros y vivían en la abundancia material hasta que otro partido entró en la escena. El partido interventor es simbolizado en la historia por una serpiente. La serpiente convenció a Eva de comer el fruto asterisco del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva siguió los consejos de la serpiente y también Adán. Dios, el liderazgo custodio, se alarmó inmediatamente. Esta fruta es usualmente dibujada como una manzana, pero esto es la invención posterior de artistas. La Biblia misma no menciona una fruta específica porque la fruta era solo un símbolo para representar el conocimiento. Y el Señor Dios dijo: «Mira, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo del bien y del mal. Y ahora, ¿qué si pone después sus manos y toma también del árbol de la vida y come, y vive por siempre?» Génesis 3 y 22. El pasaje de arriba revela una importante verdad repetida por muchas religiones. Una comprensión verdadera de la ética, la integridad y la justicia es un prerequisito para recuperar la libertad espiritual de uno y la inmortalidad. Sin un fundamento ético, la completa recuperación espiritual no es más que una noción fantástica. Los custodios claramente no querían que la humanidad comenzara a recorrer el camino hacia la recuperación espiritual. La razón es obvia. La sociedad custodia quería esclavos. Es difícil hacer esclavos a gente que mantiene su integridad y sentido de la ética. Llega a ser imposible cuando aquellos mismos individuos no son acobardados por amenazas físicas debido a que han captado el despertar de nuevo de su inmortalidad espiritual. Más importante, si los seres espirituales no pudieran ser atrapados más en cuerpos humanos, sino que en su lugar usan y abandonan cuerpos a voluntad, no habría seres espirituales disponibles para animar cuerpos de esclavos. Las tablillas sumerias revelan una intención custodia para pegar constantemente seres espirituales a cuerpos humanos. En la antigüedad el hombre intentó escaparse de su esclavitud espiritual comiendo de los árboles bíblicos y por lo tanto había que pararlos. Y rápido. Por consiguiente el Señor Dios lo echó, a Adán, del jardín del Edén, para preparar la tierra de la cual él había sido hecho. Así él expulsó al hombre, y él colocó en el este del jardín del Edén a los querubines, ángeles, y una espada brillante que rotaba por todos lados, para proteger el camino, prevenir el acceso, al árbol de la vida. Génesis 3. 23-24. La espada brillante simboliza las medidas no sin sentido que los custodios tomaron para asegurarse de que el conocimiento espiritual genuino nunca pudiesen estar disponibles para la raza humana. Para mejor prevenir el acceso a tal conocimiento, el Homo sapiens fue condenado a un castigo adicional. Y para Adán, él, Dios, dijo: «Porque tú has oído los consejos de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené no lo hicieras, diciéndote, tú no comerás de este. Maldito es el terreno para ti, del trabajo tú comerás su producto por todos los días de tu vida. Espinas también y cardos se te brindarán, así comerás tú las plantas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que retornes a la tierra de la cual saliste, porque polvo eres y en polvo te convertirás». Génesis 3, 17-19. Esta fue una manera muy efectiva para tratar con el pecado original de Adán y Eva. Los pasajes de arriba indican que los gobernantes custodios intentaban hacer que los humanos vivieran toda su vida hasta la muerte sin subir por encima del nivel de una ardua existencia material. Esto dejaba poco tiempo a los humanos para buscar la comprensión que necesitaban para llegar a ser espiritualmente libres. Babel. Como hemos visto, se decía que los antiguos humanos eran un constante dolor de cabeza para sus amos custodios. Las criaturas esclavas no solo desobedecían a sus gobernantes, sino que frecuentemente se convertían en bandas y se rebelaban. Esto hizo que la unidad humana fuera indeseable para los gobernantes custodios de la tierra, y era mejor que los humanos estuvieran desunidos. Una de las formas mediante la cual el problema de la unidad humana fue resuelto es descrito en la historia bíblica de la Torre de Babel.
un relato que también tiene sus raíces en las escrituras mesopotámicas antiguas. De acuerdo a la Biblia, esto fue lo que ocurrió después del gran diluvio. Y la tierra completa hablaba un lenguaje y usaba las mismas palabras. Y sucedió que cuando ellos emigraron desde el este, ellos encontraron una planicie en la tierra de Shnar, Babilonia, una región de Mesopotamia, y se asentaron allí. Oh. Y ellos dijeron: vamos, construiremos por nuestra cuenta una ciudad y una torre cuyo tope alcanzará los cielos, y tomaremos un nombre para nosotros de tal forma que nosotros estemos esparcidos todos sobre la faz de la tierra. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y el Señor dijo: mira, el pueblo está unido y ellos tienen un mismo lenguaje, y ellos empiezan a hacer esto, y ahora nada los detendrá de hacer lo que ellos tengan en su mente hacer. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje de tal forma que no puedan entenderse uno con otro. Así Dios los esparció a ellos por toda la faz de la tierra, y ellos pararon la construcción de la ciudad. Así el nombre de ella es Babel, porque el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y el Señor los esparció a todo lo ancho de toda la faz de la tierra. Génesis 11, 1-9. En el 12º planeta, el señor Sitchin ofrece un intrigante análisis de la historia de la Torre de Babel. De acuerdo a su investigación, la palabra nombre en el pasaje de arriba, tomaremos un nombre para nosotros, fue una traducción de la antigua palabra Chem. La traducción en la Biblia de Chem puede ser un error, dice el señor Sitchin, porque Chem viene de la raíz de la palabra chama, que significa lo que está hacia arriba. Antiguos Chem y obeliscos fueron copiados según los vehículos con forma de cohete en los cuales se decía que volaban los dioses custodios. El señor Sitchin, en consecuencia, cree que la palabra Chem en los textos mesopotámicos sería traducida como vehículo celeste, queriendo decir nave cohete. Cuando esta traducción se coloca dentro del pasaje bíblico de arriba, encontramos que los antiguos babilonios no estaban tratando de hacerse un nombre, una reputación, para ellos mismos. Ellos estaban tratando de hacer un vehículo celeste o cohete. Las implicaciones de esto son que ellos querían igualar el poder tecnológico de sus odiados patronos y de esta forma poner fin a su esclavitud. La misma torre puede entenderse como una plataforma de lanzamiento para un Chem humano. Si el provocativo análisis del señor Sitchin es preciso, podremos entender mejor el por qué las entidades custodias estaban tan alarmadas con la Torre de Babel y se sentían en la imperiosa necesidad de desunir totalmente a la raza humana. Las antiguas historias y leyendas de otras partes del mundo apoyan indirectamente a la historia de la Torre de Babel. El pueblo japonés, los esquimales de Alaska, los suramericanos y los egipcios, todos tienen tradiciones que establecen que sus más antiguos ascendientes habían sido transportados por dioses parecidos a los humanos a donde los modernos descendientes viven hoy en día, o que aquellos dioses habían sido la fuente del lenguaje y la escritura local. Puede ser difícil aceptar la afirmación bíblica y mesopotámica de que antiguas sociedades humanas habían sido separadas miles de años atrás en un esfuerzo del tipo divide y conquistarás por extraterrestres voladores, aunque la técnica de divide y conquistarás es con frecuencia usada por militares y líderes políticos de la Tierra durante tiempos de guerra. Es interesante decir que el uso de esta técnica fue recomendado en años atrás por un distinguido profesor de Yale si la Tierra pretendía colonizar otros planetas. El buen profesor sugirió que la Tierra podría controlar otros planetas habitados echando a pelear un grupo nativo contra otro. Conclusión. Si comparamos las ideas antiguas con las modernas acerca de cómo la humanidad fue creada, hallamos dos versiones muy diferentes. La versión antigua es la de que una sociedad extraterrestre ha venido a poseer la Tierra y buscó de explotar los recursos del planeta. Para hacer más fácil la explotación creó una raza de trabajo, el Homo sapiens. Los humanos eran tratados como rebaños y con frecuencia matados cuando llegaban a ser demasiado numerosos o problemáticos. Para preservar al Homo sapiens como una raza de esclavos y prevenir futuras rebeliones, se les reprimió el conocimiento espiritual. Los seres humanos fueron distribuidos geográficamente en grupos de diferente lingüística y fueron creadas las condiciones para hacer de la supervivencia física sobre la Tierra una tarea sin descanso desde el nacimiento hasta la muerte. Este arreglo fue hecho para que se mantuviera indefinidamente por el tiempo que la sociedad custodia poseyera la Tierra. En contraste, la visión moderna es que los seres humanos han evolucionado accidentalmente desde un polvo de estrella a lodo, en peces, en monos y finalmente en gente. La visión moderna realmente parece más fantástica que la antigua. Declaraciones cruzadas de textos. Experiencia cercana a la muerte. Mensaje a Yelva. El actual vehículo humano dista mucho del original de hace muchos millones de años Tierra. Por diversas circunstancias propias del juego, como por ejemplo intereses de los creadores, invasores, en algunos casos, de experimentos genéticos, evolución o mutación entre otros, este cuerpo psicobiológico ha pasado por diversas transformaciones.
Originalmente el proyecto humano homínido se proyectaba a través de una experiencia similar a la actual pero con tecnología incipiente, en total resonancia con la naturaleza y aunque no se poseía la capacidad de articular palabras, se contaba con facultades telepáticas y extrasensoriales, un conocimiento vasto y comunión profunda con las diversas criaturas terrestres, relación empática con los visitantes de otros sistemas estelares de la zona y diseñado para una más placentera y prolongada experiencia. Este primer proyecto cambió de repente hace unos 450.000 años cuando un grupo de seres de otros sistemas de mundos, siempre dentro de la zona de libre albedrío y también en vías de toma de conciencia aunque científica y tecnológicamente más avanzados, hicieron presencia física en el planeta Tierra por diversas razones. Después de múltiples ensayos e intentos, dichos personajes modificaron el vehículo humano terrestre existente, combinando su semilla alienígena con la del humano homínido de la época. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, se dijeron. Se creó así, lo que ahora denominan Homo sapiens. Por supuesto que estamos hablando de modificaciones e incrustaciones genéticas y o cromosómicas que sirvieran a sus intereses y conforme a los acuerdos álmicos. Y dentro de esos requerimientos, además de dotarlo de cuerdas vocales para iniciarlo en la experiencia del lenguaje hablado, se rediseñó el vehículo al principio con ciertas limitaciones en sus propiedades tanto físicas como psíquicas, mentales y emocionales, de obediencia total, poca capacidad de análisis para lograr su sometimiento. Tomando en cuenta que estos personajes no terrestres y a quienes el humano empezó a llamarle dioses se alimentan también de paquetes de energía emocional, no solo rediseñaron un vehículo humano que emitiera dichos paquetes emocionales, sino que crearon todo un sistema de control que garantizara la producción de ese su alimento. Posteriormente, este vehículo fue mejorado en algunos aspectos, por los mismos creadores o rediseñadores hasta conformar el humano actual. Sistema de control programado. Estos dioses del proyecto en mención siempre creyéndose el juego usufructuaron sus rediseños o creaciones, fundando así, en paralelo con sus actividades prioritarias, las primeras sociedades de convivencia o civilizaciones, Sumeria, mayas, egipcias, etc., que llevaban su sello y que con las obvias transformaciones, se han autosostenido estructuralmente hasta nuestros días, a través de un sistema de mando mundial controlado, conformado por 5 grandes controles llamados, poderes, político, religioso, económico, militar y social. Este último incluye salud, educación y medios de comunicación masiva. Así, el humano, para los efectos antes mencionados, es sometido a dicho control físico, mental y emocional, mecanismo que penetra de acuerdo con cada caso, todos los lugares y ámbitos sociales. Enfatizar que la personalidad no comprenderá por un tiempo muchas cosas debido, reitero, a que ésta nunca fue informada al respecto. A esta desinformación se le llama estado de ilusión o inconsciencia, durante la cual se actúa casi que en automático. A partir de esta modificación ADNística y mental, la experiencia de la dualidad se tornó más ruda, desafiante y aleatoria. La experiencia Ego 3D sufrió una intensa aceleración pero acortó el lapso de la experiencia. Así, el proyecto original no contemplaba el experimentar un ego tan rudo como la crueldad, el odio, el fanatismo, el sadismo, la venganza, envidia, celos, violencia y demás similares. Era una experiencia ego más leve, pero diseñada para muchos millones de años más. Códigos secretos de las fuerzas de la oscuridad 4. Código de distorsión del ego /diagonal Ramaismam. El juego cósmico. Cuando por primera vez nuestros comandos de la oscuridad llegaron a vuestro planeta, era geofísicamente muy distinto. Eran exiliados de diversos puntos del universo. No solo establecimos nuestra base en vuestro planeta, sino también en otros de la galaxia que, como el vuestro, son de reciclaje evolutivo. Posteriormente, ocupamos las regiones inferiores del universo para vivir y desarrollarnos. Sabíamos que el Gran Concilio Cósmico había decretado el aislamiento del planeta Tierra como campo de investigación y creación de una nueva genética evolutiva. Se nos advirtió de que no interfiriéramos en el programa, lo cual era prácticamente inviable porque nuestra civilización también se encontraba en vías de desaparición e investigábamos nuevas alteraciones genéticas. Aunque existía una zona de exclusión energética entre nuestros comandos y el colectivo de humanos, gradualmente se produjo lo inevitable, la manipulación de su genética. Los primeros que contactaron y que comenzaron a experimentar con la genética humana fueron los Anunnaki. Posteriormente, otros colectivos de las fuerzas de la oscuridad exiliados fueron también interviniendo en el proyecto genético. Esto produjo cierto malestar entre el colectivo de luz, decidiendo cancelar el proyecto. Nosotros decidimos seguir con el experimento y finalmente conseguimos crear una mutación humana que desde entonces se ha perpetuado hasta el momento presente. Gradualmente fuimos poblando la Tierra con aquella nueva raza,
mientras que el colectivo de luz permanecía a la expectativa. La mutación genética estaba compuesta por las genéticas de los diversos comandos de la oscuridad procedentes de otros puntos del universo. Aunque trabajaban conjuntamente, surgieron fricciones entre ellos al detectar que esa nueva raza tenía unos patrones evolutivos distintos y todos desearon utilizarlos. Entonces surgieron las desavenencias y se produjo una guerra atómica que casi puso en peligro la vida en la Tierra. Finalmente, el Consejo de los Señores de la Oscuridad intervino para poner orden y buscar un punto de convergencia y colaboración entre ellos. Con el tiempo, surgió un nuevo inconveniente, y era que la Tierra estaba entrando en una nueva mutación vibratoria y esto nos obligó a irnos, dejando parte de aquella genética mutante en ella. Posteriormente, el Concilio de los Señores de la Luz decidieron repoblar la Tierra con seres en estado de recuperación evolutiva. Aunque pensaron eliminar los restos de nuestra genética mutante, no lo hicieron e inevitablemente se produjo una nueva fusión entre ambas. Nosotros hemos colaborado en este experimento evolutivo y por eso tenemos cierto sentimiento de paternidad hacia vosotros. Nuestro objetivo inicial era crear una raza de humanoides que utilizaríamos como instrumentos de investigación y mecanismo logístico para expandir nuestra influencia y control en otras zonas del universo. Sin embargo, os habéis transformado en seres autónomos con poder de decisión y libre albedrío, que habéis asumido el mando de vuestra evolución, y esto es algo que nos incomoda. Esta es la otra parte de vuestra historia, que no os habían explicado. Entrevista con un miembro generacional de una familia de línea de sangre dirigente. En primer lugar, habría que entender la creación. En el principio, está el infinito. Esta es la fuente de todo. Infinito inteligente. Es el absoluto indiferenciado. Dentro de él, solo hay potencial ilimitado, a la espera de ser. Piense en él como el bloque sin tallar de su tradición taoísta. Inteligencia infinita, convirtiéndose en consciente de sí misma, busca experimentarse a sí mismo, y el creador infinito nace, o se manifiesta. Esto aparece en su comprensión de la tercera densidad como espacio. En efecto, el creador es un punto de consciencia enfocada en energía inteligente. El creador infinito también se está volviendo consciente de sí mismo, busca también autoexperimentarse como creador, y al hacerlo, se inicia el próximo paso en la espiral de la creación. El único creador infinito, enfocándose en su inteligencia infinita, se convierte en energía inteligente, que podríamos llamar el gran sol central, y se divide a sí mismo en porciones más pequeñas de sí mismo, que luego pueden a su vez experimentarse sí mismos como creadores, o soles centrales. En otras palabras, cada sol central, o creador, es un paso hacia abajo en la conciencia, o distorsión, desde el pensamiento original de la creación. Así que en el principio no era la palabra, sino el pensamiento. La palabra es el pensamiento expresado y se manifiesta como creador. Hay unidad. La unidad es todo lo que hay. Inteligencia infinita y energía infinita. Los dos son uno, y dentro de ellos está el potencial de toda la creación. Este estado de conciencia que podría denominarse como ser. La inteligencia infinita no reconoce su potencial. Es lo indiferenciado absoluto. Sin embargo, la energía infinita reconoce el potencial de convertirse en todas las cosas, a fin de traer cualquier experiencia que desee a ser. El infinito inteligente se puede comparar al latido central de la vida, y la energía infinita como la sangre espiritual, o potencial, que bombea el creador para formar la creación. La creación se basa en las tres distorsiones primarias del uno infinito. 1. Libre albedrío. En la primera ley, o distorsión, de la creación, el creador recibe el libre albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque, paradójicamente, también como aspecto unificado del uno. 2. Amor. En la segunda ley de la creación, la distorsión inicial del libre albedrío se convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como logos, o amor, love, o la palabra en términos bíblicos. El amor, o logos, usando su infinita energía inteligente, entonces asume el papel de CEO creador de una gran variedad de ilusiones físicas, formas de pensamiento, o densidades, que algunos llaman dimensiones, en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de experiencias potenciales en las que puede conocerse a sí mismo. En efecto, el creador infinito, en el escindirse en logos, podría denominarse en su comprensión de tercera dimensión como el creador universal. En otras palabras, logos crea a un nivel universal del ser. Logos crea universos físicos, en que tanto él como el creador pueden experimentarse a sí mismos. Hágase la luz. 3. Luz. Para manifestar este infinito espiritual o fuerza vital en una forma de pensamiento físico de densidades,
Logos crea la tercera distorsión, la de la luz. De las 3 distorsiones originales del uno para hacer la creación, surgen innumerables jerarquías de otras subdistorsiones, que contienen sus paradojas propias. El objetivo del juego es entrar en estas y más divisiones de la creación, y luego tratar de armonizar las polaridades, con el fin de conocerse a sí mismo una vez más como el creador de ellas. La naturaleza de toda esta manifestación física es luz. Dondequiera que exista por lo tanto cualquier forma de materia, hay luz, o energía divina inteligente en su núcleo o centro. Algo que es infinito no puede ser cosas distintas, o muchos, un creador infinito solo conoce la unidad. Por lo tanto, haciendo uso de su inteligencia infinita, el creador infinito diseña un programa basado en los principios finitos del libre albedrío de la conciencia y subniveles de creaciones, que a su vez, podrían hacerse conscientes de sí mismos y tratar de experimentarse a sí mismos como creadores. Y así, el experimento estilo muñeca rusa se dividió más y más. Niveles de la creación dentro de niveles de creación. El creador infinito, o gran sol central, desciende más y más en su división para convertirse en logos. El logos, a su vez, diseña enormes universos de espacio, hasta ahora sin materializar, dividiéndose a sí mismo otra vez, en logoi, en plural, en otras palabras, en una matriz de soles centrales, cada uno llegando a convertirse en un logos, o ceo creador, de su propio universo, con una porción única individualizada del creador infinito, que contiene en su interior, como su propia esencia, el infinito inteligente. Usando la ley del libre albedrío, cada logos universal, sol central, diseña y crea su propia versión o perspectiva de la realidad física, en la cual experimentarse a sí mismo como creador. Dividiéndose de nuevo, centra su energía inteligente y crea la forma no manifiesta de las galaxias dentro de sí mismo, y se divide a sí mismo aún más en porciones teocreadoras, sublogos o soles, que a su vez diseñarán y manifestarán sus propias ideas de la realidad física en forma de puntos de conciencia consciente que llamamos soles, estrellas y planetas. Una entidad planetaria, o alma, comienza la primera densidad de la experiencia, en la que otra porción individualizada de el uno puede encarnar. Al igual que con todos los logos y sublogos de la creación, cada alma es otra porción única más pequeña del infinito. Al principio, la energía inteligente del planeta está en un estado que se podría llamar el caos, lo que significa que es energía sin definir. Entonces el proceso comienza de nuevo. La energía planetaria comienza a tomar conciencia de sí misma. La primera densidad de la conciencia es consciencia, y el logos planetario, sublogos en efecto, comienza a crear otras subdivisiones dentro de sí mismo, y la composición interna de los planetas empieza a formarse, como los elementos en bruto de aire y fuego se combinan para trabajar en las aguas y la tierra, surgiendo así la conciencia de su ser, y el proceso de evolución comienza, formando la segunda densidad. Los seres de la segunda densidad comienzan a tomar conciencia de sí mismos, como separados, y por lo tanto comienzan a evolucionar hacia la tercera densidad de conciencia autoconsciente, la menor densidad en el que un alma humana puede encarnar. Los seres humanos, a su vez, o las almas encarnadas en ellos, tratan de volver a la luz y el amor de que proceden, mientras comienzan el viaje de progresión, de la tercera densidad a la octava densidad, y el regreso al infinito unoidad. La explicación de las densidades más allá de la conciencia humana es otra cuestión, sin embargo, por lo que si deseáis saber más sobre ellas, alguien tendrá que hacer una pregunta inteligente que pueda responder, para no incidir en su libre albedrío de no saber.